más se ha leído del libro de los Salmos. Después del Salmo 23 es el Salmo 37. Y este salmo es precisamente un canto que lo canta uno de los grandes salmistas que en la Biblia es registrado como el gran cantor de Israel y fue precisamente el director de lo que le llamaban el músico principal. Le llamaron el músico principal a David porque David tenía una característica que cuando él tocaba el arpa, los demonios huían. Inclusive, eh, una de las cosas que lo hizo célebre delante de Saúl fue que cuando él tocaba el arpa, eh, los demonios, los demonios dice que tenían que huir y por eso es que lo mandaban a buscar para que él le tocara el arpa a quién, al rey. Y una de las cosas que caracterizó la vida de David es que él fue siempre un adorador. Un adorador es alguien que adora a Dios en todos los tiempos, en tiempos buenos y tiempos malos, porque todos pasamos por momentos difíciles en nuestra vida y en nuestra fe. Y el Salmo 37 es ese salmo que él lo ve como un salmo en la comunión con el amado. Y yo no sé si usted ha oído y ha leído conmigo uno de los libros poéticos más célebres también de la Biblia, que es el libro de Cantares, cuando habla del amado, que dice él va aquí, él va allá, y Cantar está hablando como Dios, como el amado, y también habla como que él es alguien tan especial que no puede separarse de Dios. Lo dice en una manera porque el nombre de Dios no está muy implícito, pero lo dice en una manera que nosotros podemos entenderlo. Y David, él hace una reafirmación aquí que yo diría que es la que en esta noche nosotros deberíamos de retomar como un lema para nuestra vida y es el versículo 4 que seguramente usted lo ha leído muchas veces cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir que cuando usted lee este verso, que es uno de los versos más poderosos de este salmo, está hablando de lo que es deleitarnos, el deleite. ¿Sabe lo que es deleitarse? Algo que a usted le fascina, que usted lo disfruta, usted vive lo que hace. Es como, ¿qué te puedo decir para hablar de deleite? Una buena comida, usted se la disfruta, eh, usted se la vive. Y yo creo que David lo que estaba diciendo, yo me deleito, yo disfruto, yo paso el mejor momento de mi vida es cuando yo me deleito en Jehová. Es lo mejor, es para mí lo máximo. Y por eso yo quiero que esta noche usted vea conmigo lo que dice la introducción a este salmo, porque para decir que yo me deleito, usted diría que usted se debería deleitar en los momentos donde las cosas van bien. Es cuando usted debería decir, yo me deleito, pastor, yo me deleito porque hoy es un día donde yo cumplo años, donde me han regalado algo que yo había anhelado o yo he alcanzado algo que yo nunca pensé tenerlo. Pero si usted lee el contexto de la introducción, es lejos de lo que hoy estoy hablando, de usted recibir, usted obtener, usted heredar. Nada de eso. La introducción al Salmo y el contexto es, no te impacientes a causa de quiénes, de los malignos. Es decir, que esa es la introducción
en ese momento y en ese contexto es que David está diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice el segundo consejo que él está escribiendo, dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué razón? Porque el versículo 2 lo dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Por qué razón él aprendió a confiar en Dios? Porque aquí viene la palabra porque él confía en Dios. Él dice, confía en Jehová y haz el bien. Y aquí viene por qué él aprendió a confiar en Dios, porque el confiar en Dios y hacer el bien lo iba a llevar a habitar en la tierra. ¿En cuál tierra? En la que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y después dice, y te apacentarás. Una vez que habitas en la tierra, dice, te apacentarás de la verdad. Y aquí viene el versículo de la noche, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuántos quieren deleitarse en el Señor en esta noche? ¿Cuántos quieren orar a Dios y deleitarse en el Señor? Vamos a tomarnos un minuto para deleitarnos en el Señor. Y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo quiero que esta noche usted piense por un minuto qué es deleitarse. Y usted conmigo, usted tome un tiempecito y usted se deleite. Y usted disfrute un ratico con el Señor. Como cuando ahorita escuchamos esa canción, yo me trasladé al grupo que la canta porque ese grupo es un grupo que Dios ha usado mucho. Vi en el Congreso en España esos jóvenes cantar con aquel deleite, aquellos jóvenes. Y ellos cantaban y no solamente cantaban, sino que ellos adoraban. Y cuando ellos estaban adorando al Señor, ellos lo hacían en una actitud, no tenían para cuándo acabar. Era como un tiempo de adoración, de alabanza, y se deleitaban en la presencia del Señor y alababan a Dios y le decían al Señor cuántas cosas preciosas, cuántas cosas lindas, que a veces no tenemos palabras. Yo no sé si usted en alguna ocasión se ha sentido que no tiene palabras para hablar con el Señor, que usted se siente que usted está mudo, que usted está como que cuando usted abre la boca o dice, la voy a echar a perder, la voy a regar, como dicen en México, la voy a regar y mejor me quedo callado. Pero esta noche abre tu boca en ese murmullo, en ese silencio, mientras escuchamos de nuevo la música. Y vamos a adorar a Dios, vamos a deleitarnos en el Señor. Deleítate en el Señor. Tómate unos minutitos y deleítate en su presencia y alaba su nombre allí en silencio. No tiene que ser en un grito de guerra, no, solamente deleítate, deleítate en el Señor y habla con el Señor. Y dile al Señor en esta noche, Señor, me deleito en ti, me deleito en tus promesas, me deleito en tu paz, en tu grandeza, me deleito, Señor, gloria a Dios, me deleito, Señor, en todo lo que has hecho para conmigo, Jesús. Me deleito, Señor, porque tú has sido fiel, porque nunca, nunca me has fallado, Señor. Me deleito, Señor. Empieza a recordar todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Puedes traerla a tu memoria, puedes tener una cosmovisión de las cosas que Dios ha hecho contigo, con tu familia, en las cosas más antiguas, aún aquellas que ya ni te acuerdas. Trata de traerla a la memoria, algo que Dios hizo en una ocasión y traerla a tu mente. Recuérdalas un minutito y dile, Señor, me deleito cuando hiciste aquello conmigo. Señor, me deleito en esta noche. Aleluya. Puedes recordarla. Deleítate en el Señor y dale gracias a Dios por lo bueno que Él es. Pero más que todo, dile, Señor,
No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo vivir sin tu amor. No puedo. Tú eres la base de mi vida. El amor es la fuerza que me sostiene y es tu amor, Señor, porque tú me amas. Señor, porque no merezco tu amor, Señor, pero me amas incondicionalmente, Señor. Me diste lo que yo no merecía, Señor. Cada día me amas aún más. Señor, no has dejado de amarme. Me amas aún a pesar de mis imperfecciones. Aleluya. Aleluya, Señor, en esta noche me deleito en tu amor, Señor. Me deleito en tu amor. Me deleito en tu gracia. Me deleito en tu misericordia. Qué hermoso eres, Señor, cada momento. Me deleito en tu gracia, Señor. Me deleito, Señor, en tu presencia, Señor. Me deleito, Señor, porque siempre estás conmigo, aun cuando no te siento, cuando no te veo, aun cuando pienso que estás lejos. Me deleito, Señor, porque sé que estás ahí, aunque no me lo digas, aunque no te vea, aunque no te sientas, Señor. Estás ahí conmigo, Señor. Y cuando todo parece que todo está perdido, Señor, estás ahí, Señor. Y por eso me deleito en esta noche, Señor, porque a pesar de los enemigos, Señor, enemigos que tengo, que son el pecado, que son la muerte, que son el mundo, Señor, esos enemigos, Señor, el mundo, Señor, y su deleite que prospera alrededor mío, Señor. Pero en esta noche yo me deleito en ti, Señor. Yo me deleito, Señor, yo me deleito, porque sé que aunque el enemigo, el pecado, el impío prospere, Señor, al impío pareciera que le va mejor, Señor. Yo me deleito en ti, porque sé que me concederás las peticiones de mi corazón. Aleluya, aleluya, Jesus, Rey, aleluya, porque sé que me concederás las peticiones aún más escondidas, las más increíblemente para muchos. Nadie sabe peticiones que tengo en mi corazón, pero hoy me deleito, Señor. Me deleito en ti. Me deleito, Señor. Me deleito porque si tú no estás conmigo, Señor, nada soy, Señor. Nada soy. Nada soy sin ti, Señor. En esta noche, Señor, me rindo a ti, Jesús. Me deleito, Jesús. Me deleito. Me deleito. Qué lindo es deleitarse en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Me deleito en ti, Señor. Me deleito en ti, Jesús. Aleluya. Dice el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y dice el verso 6: para si acaso esta noche, a veces como que decimos, Señor, tú vas a exhibir, porque podemos predicar tremenda palabra, podemos hablarle a las vidas y a veces mi esposa y yo podemos reflexionar y decir qué tremendo culto tuvimos y qué bendición recibimos, cuántos hermanos fueron tocados, hermanos hablaron en lengua, hermanos lloraron en la presencia de Dios. Pero sí, pero si no, fíjese, léalo conmigo, pero si no es exhibida la justicia como la luz y el derecho como el mediodía, sabe, usted se siente como que, usted se siente que no hay, que no ha logrado el cometido.
porque no hay nada más grande que la justicia. Podemos predicar muchas cosas, pero si hay algo que deberíamos de predicar es de la justicia. Vivimos en un mundo de injusticia, donde los más vulnerables son los que sufren, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, son los inmigrantes. ¿Cuántas personas sufren? ¿Cuántas personas marginadas, a veces por un sistema, por una mala decisión, sufren persecución en el mundo? Yo estoy suscrito a la revista de La Voz de los Mártires y no dejo de muchas veces inclusive muchas veces tengo que echar algunas lágrimas, otras veces no lloro, pero siento y me duele. Y hoy fue un día de esos que me conmoví porque me conmoví con los hermanos a orar por ellos. Y a veces nosotros como que nos acostumbramos al dolor y vemos el dolor de la gente y ya no sentimos, dejamos de sentir. Pero nosotros tenemos que conmovernos cuando usted ve que deportan a una madre y se quedan los niños aquí. Y si usted no se conmueve con eso, entonces usted perdió la fe, negó la fe. Este, usted tiene que conmoverse cuando usted ve que una persona y usted dice, bueno, ¿quién es el culpable? Aquí no estamos hablando del culpable. Sabemos que vivimos en un sistema que está roto, pero nosotros la iglesia tenemos que conmovernos. Yo no sé si usted se conmueve, pero yo me conmuevo, yo sufro, a mí me duele, porque usted sabe por qué yo me duele, porque yo me veo que yo me veo ahí, yo veo a mi esposa, yo veo a mis niñas, y yo digo, yo llegué un día aquí, yo llegué con mis dos niñitas, y yo me acuerdo que la mayor tenía 9 y venía con la boca aquí embarradita de resina de mango, y no la querían dejar pasar por la aduana de Cuba para venir para Estados Unidos. Y yo recuerdo que yo viré por aquella fila y yo dije, si ella no se va, yo no me voy. Pues si no la dejan ir a ella, yo no voy. Y yo dije, wow, yo no, yo no, yo no hubiera venido si yo veo que Yoita, como le digo yo siempre, Yoita, la que predicó el domingo aquí, y que yo digo, yo me siento tan orgulloso de mis hijas y de Yoita. Yo decía, wow, qué palabra la que ella predicó el domingo aquí. Y yo lloro por esto, pero yo tengo que conmoverme cuando yo veo que hay injusticia. Y a mí no me importa de dónde viene, del sistema, de quién lo hizo, de los expresidentes, del presidente, del que sea, de lo que está en eminencia, hermano. Nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que conmovernos y orar. Tenemos que conmovernos por el que sufre. Tenemos que conmovernos porque en nuestras comunidades, ¿sabe quiénes son los que están más propensos a ir a la cárcel? Los pobres, los más pobres. A la cárcel van a ir los más marginados, los que no tienen dinero para pagar un abogado, los que no tienen dinero muchas veces, pues los que no tienen papá, los que no tienen mamá. ¿Usted sabe cuántas madres solteras viven en nuestra comunidad? Y niños que no viven aquí mismo, en esta área aquí. Madres este, que no tienen esposo y sus niños son niños sin padre. Y nosotros posiblemente aquí disfrutamos la palabra, nos gozamos y tremenda palabra cada domingo, pero oramos nosotros por el que sufre, nos conmovemos, sentimos el dolor por los que padecen. Wow, porque nosotros somos la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo tiene que orar por los que sufren, venga de donde vengan, llámese como se llamen. Y esa es mi oración. Y por eso es que dice David, esta es la oración mía en esta noche. Y yo no sé si tal vez soy yo el que estoy mal, pero yo le digo esto a ustedes, iglesia, y ustedes son el grupo que está aquí esta noche. Pero esto no lo digo el domingo, tal vez debería decirlo, pero dice el versículo 4 que Dios exhibirá tu justicia como la luz. Si hay algo que debemos de orar es que Dios haga justicia y que exhiba nuestra justicia y tu derecho como el mediodía. A veces perdemos el derecho y perdemos
todos nuestros privilegios y dejamos de opinar, de hablar, porque somos la iglesia y no estamos aquí para tal vez gritar, pero sí para orar. Y hoy yo tuve que sentir compasión porque hay un pastor en una parte de África que se llama Togo. Este pastor tuvo como yo diría, la desgracia de que vinieron a su aldea y atacaron y mataron eh, personas que son del islamismo, que son fanáticos, fueron y mataron como a 11 de su vecindario. El pastor huyó y estuvo ausente por un tiempo y regresó. Y cuando regresó, ahora hace 2 meses, a la aldea, que fue a predicar, el pastor fue sorprendido de nuevo por la banda y la banda vino de nuevo y lo mataron a él frente a sus 7 hijos y él murió y su esposa ha quedado allí con 7 niñitos, sola, desamparada, en un lugar que se llama Togo. Y estos pastores están ahora mismo, sí, aparentemente solos, pero si nosotros oramos por ellos, ¿estarán solo ellos? No lo van a estar, porque estamos nosotros orando por ellos. Y por eso es que esta noche yo puedo tener aquí un mundo de peticiones y yo puedo hablarle a usted de una palabra que usted diga, wow, pastor, me gocé con la palabra. Pero si Dios no hace justicia, si usted no le pide justicia a Dios por los que son perseguidos, por los que son marginados, por los que son heridos, entonces, ¿a- ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué iglesia somos? ¿Qué iglesia es la que yo me llamo? A veces yo le digo, yo le he dicho al Señor, Señor, perdóname, porque ¿qué iglesia soy? Aleluya. Y voy a tener que hacer algunos cambios, pero es cierto que el versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él y no te alteres. No te alteres porque a veces puedes alterarte con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades y te da algunos consejos de dejar la ira, de desechar el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán pronto destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y yo quiero que esta noche usted diga conmigo el versículo 23. Es un versículo que lo quiero dejar como un lema para cerrar con broche estas palabras que esta noche te he hablado que son inusuales, porque tal vez esperabas un sermón, pero yo quería hablarte de lo que es sentir por la justicia. Y dice el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Pero termine conmigo, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Cómo Dios va a sostener la mano? Cuando nosotros le pedimos a Dios justicia. Aleluya. Alguien puede orar conmigo en esta noche y decirle, Señor, pedimos por justicia para el mundo. Señor, pedimos por justicia para los que sufren. Señor, cuando esta mañana vi la cantidad de hermanos, de niños que lo puse en el chat de la iglesia aquí, del WhatsApp, de los hermanos allí en Cuba, en una parte del campo, marginados. Señor, que no tienen que comer, pero un pastor que es un cirujano de un hospital, que Dios lo levantó, Señor, sintió la carga de ir a darle de comer a esas personas pobres. Señor,
Mi corazón se conmueve cada vez que él me manda la foto con tantos platicos llenos de comidita y ver todos aquellos muchachitos esperando la comida. Y a la vez sentí como que yo sentí dos cosas en mi corazón. Yo hubo dos cosas que me conmovieron. Por un lado sentí alegría porque la iglesia que usted viene y participa, esta iglesia lleva casi 8 meses ayudándole mensualmente con una ofrenda a este pastor, que es un pastor que yo prácticamente ni lo conocía, pero el Señor me lo puso en el corazón y lo conocí y hoy lo amo. Y ver cómo allí los hermanos reciben estos platicos de comida. Pero Dios, más allá de la comida, yo pensaba en por qué estos hermanos no tienen que comer. Es por lo marginados que son. Y cuántas personas en diferentes partes del mundo, en África, en Centroamérica, Sudamérica, no tienen que comer porque han sido marginados por el sistema, por el gobierno. Pero nosotros hemos dejado de orar por ellos, hemos dejado de sentir por ellos. Y yo creo que en esta noche la justicia por la que nosotros deberíamos de orar y pelear es una justicia por el derecho a aquellos que padecen y que sufren, que el Señor haga eh, justicia a favor de ellos y les supla y les dé la libertad que ellos realmente necesitan, que ellos verdaderamente sean libres. Aleluya, y que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús. Señor, en cualquiera parte del mundo, Señor, cuando hablamos del que sufre, de, de impresionante cuántas personas sufren en todas partes del mundo. Dios, en esta noche que tu palabra, que tu justicia les alcance. Señor, así como esta pastora que ha quedado solita, Señor, donde su esposo ha sido vilmente asesinado por predicar el evangelio y por una ideología que tal vez muchos compiten con la verdad y quieren tenerla y profesan la verdad porque hasta el propio